susurra en el oído de los golpeadores no es una historia de celos, una historia particular, una frustración por el trabajo, sino es este sistema en el que vivimos y respiramos, que es el heteropatriarcado, ¿no? Es la obligación de ser heterosexual, es los privilegios otorgados a lo masculino blanco y de clase media, en lo posible. Esto que hace que para las mujeres se les asignen determinadas actividades, desde deportivas hasta de cuidado dentro de la casa, y a los varones otras, bueno, etcétera. Esto es lo que tenemos que deconstruir y a la vez demandar al Estado por el mientras tanto, porque desarmar el patriarcado, que lleva más de 5.000 años de vigencia, no va a ser de un día para el otro, y lo cierto que de un día para el otro sí se mueren mujeres a diario. Entonces hay que trabajar en los dos sentidos, pero no se pone en el sentido de demandar al Estado políticas públicas de protección para las víctimas y de control de los agresores, pero también demandar y demandarnos la posibilidad de creer que otra organización, otra forma de relacionarse, otro mundo es posible, digamos. No resignar la utopía de que esto va a ser siempre así, sino que fortalecernos en las redes de mujeres, fortalecernos entre quienes, en las redes de mujeres y de todas esas otras identidades disidentes de este modelo heterosexual dominante. Lo que yo les quería leer ahora es, a modo de comienzo, es un documento que hicimos entre las Ni Una Menos de Buenos Aires, cuando se cumplió un mes de la histórica marcha. Algunas cosas se han modificado, es un balance sobre lo que sucedió, y no voy a hacer la lectura ni de las medidas ni de los protocolos que se han alcanzado en distintas provincias. Creo que también cada provincia y cada lugar sabe de esas modificaciones que se han logrado o no. Lo que sí es cierto y no podemos negar es que decir Ni Una Menos implica hablar de violencia machista, que hablar de violencia machista ya no es algo que haya que explicar tan acabadamente como hace 5 meses, por ejemplo. Que cada vez es más difícil que se traten estos casos de manera individual, que es una estrategia que suelen utilizar los medios dominantes, ¿no? Que cuando hay una historia de un tipo que mata a una mujer dentro de una pareja con todas las características de los femicidios, se trate de explicar individualmente como si hubiera razones que alientan esa muerte, en vez ocultando que esto es un problema político, ¿no? Que es un problema político que excede, y que quien está empuñando el arma o quien están empuñando el golpe está cumpliendo también con un programa, ¿no? Como parte del brazo ejecutor del patriarcado. Bueno, les leo el documento y después ampliamos algunas partecitas. El llamado. Ni Una Menos, como consigna y llamado, nombró un estado de ánimo colectivo. El rumor social de la preocupación ante cada mujer asesinada o desaparecida y el hartazgo frente a la violencia machista en diferentes escalas. El llamado caló de modo profundo porque preexistían, por un lado, el ánimo social y la conciencia de muchas y muchos, y por otro, el trabajo tenaz de grupos de militantes y activistas que crearon y forjaron los sentidos y las palabras para nombrar el problema en sus diversas formas. Que exista la categoría femicidio, sin duda, es resultado de esa tenacidad. El lanzamiento de la convocatoria se dio de manera espontánea y produjo una confluencia de esfuerzos inesperada y fértil. En esa unión entre grupos de trabajo convergieron también perspectivas políticas diferentes, periodistas e intelectuales, estrategias organizativas y militantes, pericia en medios de comunicación y compromisos feministas. 2. Multitudes. El acto de Ni Una Menos del 3 de junio tuvo lugar en más de 120 plazas y localidades del país. El llamado era amplio, invitaba a cada quien a asistir con sus propias consignas, y esa invitación corrió como el agua, porque había una preocupación común. Por primera vez en la historia argentina, una demanda de mujeres, hecha presente con el cuerpo en la plaza pública, fue tan masiva. Era el grito colectivo de miles que clamaban por el derecho a dejar de ser degradadas y maltratadas. Ni Una Menos en la Plaza del Congreso y en todas las plazas convocantes del país se vio multiplicada en cientos de frases y reclamos distintos. Cada quien supo vincular la consigna con su propio mapa de preocupaciones y demandas y producir sus propios carteles y performances callejeras. Así, los movimientos de mujeres y feministas que defienden el derecho a la interrupción del embarazo convivieron con quienes condenan esa práctica. Partidos políticos, movimientos sociales, adolescentes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores,
personas independientes y grupos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, con gran presencia de las travestis y la denuncia de transfobia y asesinato de trans, todos y todas estuvieron allí para decir ni una menos, para reclamar un cambio cultural que es responsabilidad colectiva. La convivencia de discursos heterogéneos tuvo la dimensión de un acontecimiento, algo que no es del orden de la suma de las partes, que no funciona como agregado de demandas, sino como novedad. Como el voto femenino, como los grandes derechos adquiridos, el alcance de la denuncia de la violencia machista inscribe a este acontecimiento en los linajes por los cuales las multitudes ingresaron en la vida política nacional, como un 17 de octubre o como un 19 y 20 de diciembre de 2001. La hospitalidad. La del 3 de junio era una movilización bautismal para muchos y muchas, y su clave fue la hospitalidad. Una multitud que se movía lentamente y a la vez se cuidaba, que hacía del ámbito público un lugar hospitalario y no un estado de intemperie. En Buenos Aires, la zona del Congreso se convirtió en espacio de escucha y caja de resonancia. Aquello que las mujeres se contaban en secreto tuvo la oportunidad de salir del rincón de lo personal y lo privado para hacerse voz pública y política. Para aquellas que sufren la violencia machista se logró tejer la trama de un lugar en el que pudieran decir su palabra. La denuncia fue un hilo fuerte de la movilización, pero no fue el único, porque de lo que se trata es de la legitimidad del decir femenino, de construir una hospitalidad para escuchar ese decir. Como acontecimiento, la convocatoria consiguió también instalar en la lengua popular palabras como femicidio y violencia machista. No es poco si se piensa en las palabras equívocas y esquivas con las que los medios de comunicación informaban del problema. La pluralidad de la convocatoria, las diferencias entre quienes asistieron y ya desde antes dentro del grupo convocante, nos lleva a pensar en la transversalidad. Hacía tiempo que un tema no era construido como común, más allá de las nítidas oposiciones en el espacio político, signadas por la confrontación entre oficialismo y oposición. El 3 de junio permite imaginar una salida a la dicotomía que no sea el optimismo reconciliatorio conservador, la posibilidad de pensar ciertos temas, afirmar valores, impulsar otras prácticas, una transversalidad renovada en pos de una efectiva ampliación de los horizontes de la vida en común. El sentido. El 3 de junio fue masivo y transversal como las manifestaciones que se producen cada 24 de mayo. En ellas hay un acuerdo en un punto fundamental, la condena al terrorismo de Estado, que nos remite al pacto principal de la política argentina que se escribió con la consigna Nunca más. El acto del 3 dijo ni una menos y ahí ancló un sentido, construir entre todas y todos un nuevo nunca más. Y así como el nunca más se inscribe en la órbita de los derechos humanos, en el caso del femicidio no fue pensado desde la lógica de la seguridad o la inseguridad o del reclamo punitivista a los victimarios, sino entre las cuestiones de los derechos humanos de las mujeres. La tonalidad de la plaza la dio el feminismo, que inundó las calles con sus consignas, sobre todo aquellas que dicen que lo personal es político y la que reclama la soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Los distintos edificios públicos, al menos en Buenos Aires, desde el Congreso hasta la Casa Rosada, se tiñeron con las luces violetas que engalanan las luchas feministas. Uno de los principales reclamos que se vieron por las calles fue el de las mujeres a decir no sin recibir castigo. Ese no que no soportan los hombres que golpean, violan o matan. Ese no que pone en escena a la mujer rebelde, que irrumpe y desestabiliza la comodidad machista y a la sociedad patriarcal en su conjunto. Ese no se enarboló en infinidad de carteles, hechos de manera casera y en manos de personas de todos los géneros y edades. No a la forma en que el sistema patriarcal pretende construirnos, en tanto hombres y mujeres, de manera binaria y unívoca. No a los patrones culturales que implican el avasallamiento de nuestros cuerpos. No a la vestimenta obligada, a los roles obligados, a la sumisión obligada. No al estereotipo de género que convierte a toda mujer en esposa y madre. No a una moral que juzga y castiga. Pero en contrapartida, también se dijo sí. Sí a las decisiones autónomas de las mujeres, sí a la posibilidad de que todas y todos construyamos nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios deseos, sí a la libre decisión de las mujeres sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva, sí al derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, a elegir si quieren o no tener hijos o hijas, cuándo quieren tenerlos, cómo y junto a quién, y que al parirlos no sean infantilizadas ni violentadas en sus decisiones.
Reclamamos entonces y hoy que el grito colectivo sea escuchado por quienes toman decisiones. En medio de las campañas electorales que terminan ahora en octubre con la elección de un nuevo presidente, convocamos a candidatos y candidatas a que suscriban y se expresen sobre la agenda que se impuso mediante la presencia de las multitudes que tomaron la calle el 3 de junio. Después viene una lista de efectos y deudas que yo me la voy a saltear, sobre la que podemos conversar, porque a un mes lo que sí veíamos eran como algunas respuestas espasmódicas, la creación de este registro que veníamos demandando y que era parte de las demandas del 3 de junio, un registro que pueda llevar cifras oficiales sobre femicidios, que se hizo, o por lo menos se declaró inaugurado dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Todavía no sabemos cómo va a trabajar porque no sabemos cuáles son los criterios cómo se van a contabilizar o si va a ser una revisión sobre los medios igual que antes. También hay, es cierto que ahora hay campañas de bien público mucho más permanentes, con mucha más presencia, mucha más visibilidad en los medios de comunicación, y no solo en Buenos Aires, porque a través de Fútbol para Todos eso se ha puesto en escena, y con discursos que están buenos, en el sentido de que no solo apuntan a la victimización, sino a reconocer cómo opera la violencia. Pero cada provincia e incluso en el ámbito nacional todavía no tenemos el plan de acción que supone la ley para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Supone un plan nacional de acción al cual desconocemos, aunque el Consejo Nacional de las Mujeres insista en que el plan está, nadie lo conoce. Pero digo, las demandas concretas también están atadas a cada localidad por las lógicas propias, por cómo funciona la justicia. Así que eso, digo, lo podemos conversar después si quieren, pero lo saltearía. Y entonces voy al final. El 3 de junio logró que el tema de la violencia machista se instale en la agenda pública y obligue a los poderes del Estado a responder con políticas. La convocatoria logró saltar el cerco marginal en que históricamente se encierran las demandas por la libertad y la integridad de las mujeres. Lo hizo recogiendo el malestar y el dolor social frente a las muertes y las heridas repetidas, al modo en que las víctimas son tratadas judicial y mediáticamente. Queda abrir todavía más la cuña para que los reclamos históricos sean audibles y visibles. Mientras diariamente crece la lista de víctimas de violencia machista, decimos ni una menos, porque son necesarios activismos cada vez más tenaces, militancias diversas y firmes, entramados de voluntades, decimos ni una menos, porque es necesario expandir el tejido y la escucha. Al tiempo que ha pasado desde el 3 de junio, decimos una y otra vez, basta de femicidios, ni una menos. Ese es el documento. Me parece que buena parte de lo que dice describe bastante, bueno, es un balance que consensuamos y que nos llevó bastante trabajo escribir, aunque yo le quisiera sumar una cosa que me parece fundamental, y por eso insistimos, insistimos en hacer estos encuentros, o insistimos en seguir pensando sobre el ni una menos, para ese capital político que se generó con nuestros cuerpos en la calle, así como se generaron otros acontecimientos, y vuelvo a decir, el 17 de octubre del 45 o el 19 y 20 de diciembre de 2001, donde la potencia, no había exactamente, por lo menos en el 19 y 20, una única voz colectiva, pero sí lo que había era esta puesta en acto de lo que pueden los cuerpos cuando se juntan, y de lo que pueden los cuerpos cuando están presentes. Me parece que todo esto que estamos hablando en relación a la violencia contra las mujeres y a otras identidades disidentes, porque no podemos dejar de olvidar que esto no es solamente contra las mujeres, y cuando insistimos en hablar de mujeres, obviando que este país tiene una ley de identidad de género, que este país de alguna manera, más allá de que siga pensando en la familia como familia nuclear, sí es cierto que al haber una ley de matrimonio igualitario también se pone en cuestión la heterosexualidad obligatoria, y eso hay que ampliar esa escucha y hay que apropiarse de eso. Lo cierto es que
nuestra preocupación como colectivo, ni una menos, es cómo volver a generar o cómo volver a mantener viva esa necesidad de salir a la calle a decir basta. ¿De qué manera se puede volver a coordinar para no perder esa potencia? Porque creemos firmemente que no es más allá de lo que se necesita en cuanto a demandas concretas, protocolos, leyes, que las policías estén formadas para atender casos de violencia, que la perspectiva de género entre en todos los claustros, más allá de lo que podamos demandar. Lo que sí es cierto es que desde la posibilidad de resistencia y desde la posibilidad de tejer otro tipo de tramas, es como esta historia puede cambiarse y pueden generarse alternativas al reclamo punitivista, ¿no? De que haya más penas, de que se encarcele antes a los agresores. Digo, lo que hay que inventar es otro mundo posible, lo que hay que inventar son estrategias de resistencia desde las vulnerabilidades que ya conocemos. Y eso se hace con el cuerpo. Hay que pensar para un feminismo no solamente reclamando equidad, sino también un feminismo que se piense a sí mismo como antirrepresivo, porque lo que vemos es que hay muchas maneras en general el feminismo está muy cuestionado, está muy cuestionado desde las mismas mujeres sobre todo, ¿no? Está visto como, y esto no es de acá, esto de la letra F, siempre parece que hay algo turbio en el hecho de ser feminista. Yo creo que lo del 3 de junio le ha quitado un poco esa carga, pero sin embargo le cuesta muchísimo al feminismo poder imbrincar sus luchas con otros sectores sociales, cuando sabemos que no es solamente la cuestión de género la que genera la violencia, sino hay cuestiones de clase, cuestiones económicas, cuestiones de organización social, y que ese mismo patriarcado que le pega a las mujeres es el que después revienta pibes con el gatillo fácil. Entonces, estar pensando que nuestra única demanda es que la policía sea mejor es un poco utópico. Entonces hay que pensar, sí, que hay que demandar que la policía sea mejor, pero a la vez hay que generar recursos para que las redes entre nosotras funcionen al punto de poder sostener a quien tiene la firme voluntad de salir del círculo de la violencia y no tiene deseos, no tiene ganas de entrar en el sistema punitivo. Para dar estas luchas, insisto, la potencia fueron nuestros cuerpos en la calle. La potencia es defender la autonomía sobre nuestros cuerpos. Para esto tenemos que seguir demandando sobre la posibilidad de decidir en relación al aborto. No puede ser que el aborto siga siendo una tarea pendiente, porque eso da cuenta de cómo se considera el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como un bien social sobre el que no decidimos nosotras, sino que decide el Estado, por ejemplo. Bueno, eso, por eso una de las disputas que hubo en Buenos Aires, y creo que en buena parte del país, tuvo que ver con esto, ¿no? Con si se reclamaba o no se reclamaba el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, si esto era una demanda distinta o era la misma que la de los femicidios. No hay acuerdo en eso, pero es parte de las cosas que se podrían conversar y que, insisto, nuestra apuesta es a volver a generar encuentros, a potenciar los encuentros de mujeres, porque además, otra cosa que no está en el documento es que los encuentros de mujeres son como la semilla de esto que pasó el 3 de junio. Yo creo que cualquiera que haya estado en un encuentro de mujeres, en la marcha del último día, y ha visto cómo en diversas provincias marchan 20, 30.000 mujeres de distintas fuerzas políticas, de distintas edades, en un hecho que para muchas siempre es inaugural, habrá visto que algo de lo del 3 de junio tenía que ver, evocaba ese tipo de encuentros. Y eso es lo que pasa cuando las mujeres o cuando las identidades vulnerables nos reconocemos y nos encontramos en esa potencia de estar juntas y tejiendo tramas, tejiendo redes. Y a eso es a lo que queremos apuntar, y por eso es la idea de generar estos encuentros y es la idea de que podamos debatir ahora
¿Qué les parece? Esto en relación a que obviamente toda la estructura judicial está hecha para expulsar a quienes van a buscar ayuda, ¿no? Y las víctimas son convertidas en gestoras de sus propias denuncias, tienen que llevar las órdenes de restricción a la policía, cuando no son invitadas a conciliar, digo, bueno, no sé cómo será acá, en Provincia de Buenos Aires está habilitada la mediación en casos de violencia familiar, lo cual es una aberración en casos de violencia familiar o machista. Pero cuando hablamos o cuando insistimos en esto, en pensar estrategias por fuera de lo punitivo, es porque también pasa esto. Una de las cosas que se visualizó este año muy fuertemente y que para mí formó parte de ese rumor social que desemboca en el Ni Una Menos, tiene que ver, por ejemplo, con la circulación de contradiscursos en relación a esto que se llama el piropo, que se empieza a mencionar de pronto como acoso callejero. Y muchísimas chicas jóvenes, sobre todo, se reconocen en esto, decir, no me rompan más los ovarios, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Digo, esta circulación que circuló por los medios alternativos, tuvo mucha fuerza y empoderó mucho a muchas chicas muy jóvenes que además vienen, chicas que hoy tienen entre 17 o 15, ponele, y 21 años, vienen de 10 años de educación sexual integral, que se dará más o menos, pero se da, o sea, la palabra se ha habilitado y ha circulado. Y ahora, ¿qué hacemos con el tema? Esto se pone en agenda, se discute, qué sé yo, y sale una ley para penar el acoso callejero. Digo, entonces es como eso, como que, y se festeja eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, volvemos o sea, la única manera de terminar con el acoso callejero es pensar en a quién metemos preso, a quién le ponemos una multa. En ese sentido pensar que no solo, por supuesto, cuando hay un crimen o cuando hay un femicidio no hay muchas otras posibilidades, ni tampoco yo pienso que hay que darles nada, no, que no queremos impunidad, o sea, eso es un hecho. Pero el femicidio es la punta del iceberg de un montón de violencias naturalizadas que no se resuelven pidiendo penas o pidiendo que se detalle perfectamente, como se pidió en algún momento, que la violencia simbólica sea descripta dentro del cuerpo de la ley, como si no estuviera del todo reglamentado, como si sirviera reglamentar la violencia simbólica cuando estamos hablando de violencia simbólica. Entonces, a la vez que se puede pedir penas para quienes han cometido femicidios duras y ejemplificadoras, si se quiere, sí hay que pensar que todo este entramado se arma mucho antes de llegar a ese momento y que sobre ese entramado hay que pensar respuestas novedosas, respuestas de resistencia que no sean siempre de apelación a este estado de cosas, porque este estado de cosas nos responde con lo mismo, o sea, responde eso, pongamos una ley sobre acoso callejero. Y la verdad, yo no sé, a muchas mujeres que sufren violencia dentro de sus propias casas, no van a estar seguras de querer que esa persona que las violenta esté preso. ¿Por qué hay que poner, o sea, por qué todo el tiempo se tiene que pensar es o te lo aguantás o lo denuncias? O sea, cuando en realidad también es una oportunidad que trae esto y que trae el Ni Una Menos en el sentido de que muchas mujeres, muchísimas mujeres, salieron a la calle sintiendo que su palabra estaba habilitada. Y creo que en eso radicó una de las mayores potencias, ¿no? El hecho de decir, bueno, contar su historia, que sea escuchada, que nadie la ponga en duda, que es lo que hace los sistemas, las policías, el sistema judicial, dicen, bueno, pero estás segura, ¿y vos qué hiciste para que te pegara? Ahí no había lugar para eso. Pero esto que se generó ahí, ¿cómo podemos apropiárnoslo y replicarlo para que una mujer no tenga que estar, una mujer o quien sea una traba o quien está sufriendo una violencia machista, sea cual sea el género del agresor? ¿Qué salidas creativas, solidarias se le pueden dar para fortalecer a esa persona que quiere quebrar con el círculo de violencia? No quiere denunciar para que vaya preso el agresor, pero sí quiere vivir otro tipo de vida. Entonces, me parece que en ese sentido también hay que pensar por fuera de lo punitivo. No es que la propuesta es anular las penas, ¿no? Una de las apropiaciones más espectaculares que han tenido los scratches
en los primeros tiempos de los scratches, a mitad de los 90 y cuando empezó el 2001, fue el que se dio entre mujeres en los barrios. O sea, se usaba el scratch para ir a apuntar a las casas donde estaban los agresores, ¿no? Es una herramienta, por supuesto, el scratch. Ahora, planteaste un montón de cosas que a mí que me llevan, sobre todo esto en relación a la trata, en relación a lo que plantea Sonia Sánchez, en relación a cómo son escuchadas las voces que plantean lo contrario de Sonia Sánchez, que también tenemos que poder escucharlas, porque digo, esto de la transversalidad que apareció que aparece como posibilidad, que lo relataba acá la compañera, esto de decir, bueno, con otras con quienes por ahí no hubiera militado en otro caso, hay algo que nos atraviesa y que nos permite ir a buscar un consenso o ir a buscar al menos una consigna unificadora. Digo, cuánta responsabilidad tenemos también las feministas en hacer cada vez más cerrados nuestros espacios, en el sentido de qué herramientas estamos usando para dialogar con otras identidades, para dialogar con las personas trans, para dialogar con quienes se sienten trabajadoras sexuales, para dialogar incluso con quienes consideran que todo hay que demandárselo al Estado, digo, pero sí me parece que es valioso pensarlo en este sentido. Y creo que lo de los scratches, cuando se hacían los scratches en hijos, una de las primeras cosas que se armó eran mesas de scratches, ¿no? Que primero los hacíamos hijos, después se hacían unas mesas gigantes donde participaban desde, no sé, el taller de circo de la plaza del barrio hasta fuerzas políticas. Y que, bueno, esto es una herramienta para apropiársela. Y hay algo que se modifica dentro del barrio, se modifica en la subjetividad de la mina que ve que su compañero es escrachado porque sabe que hay una red que la está soportando. Hay miedo de los funcionarios también, en tanto quedan expuestos en este sentido. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es la puesta del cuerpo en la calle, es la búsqueda de una movilización permanente, la búsqueda de una transversalidad y de hacer de ese lugar del escrache también un lugar hospitalario para todos y todas quienes se sienten compelidos a decir basta, ¿no?